y violencia, las agresiones a inmigrantes y ser racista no es humanitario. Creo, en primer lugar, que las autoridades son las que tienen que clarificar hechos tan brutales y agresiones sufridas por unos ciudadanos en manos de otros. En estos casos, poco importa que el agresor o el agredido sea más blanco, más moreno o amarillo, sea del color que sea. En estos casos hay unas leyes que tienen que cumplir cualquier ciudadano que viva en España. Y esas leyes castigan las amenazas, la violencia y la agresión física, sea ciudadano español, marroquí, senegalés o ciudadano inglés. Quisiera llamar la atención de aquellas personas o grupos políticos que se aprovechan de estas actividades y de estos tristes sucesos para su propaganda política, que no pueden obtener sino pagando por ella. De esas personas solo se me ocurre pensar, o bien que no son de esta tierra, de donde hace años emigrábamos, o bien que provienen de familias pudientes, familias ricas, bien acomodadas, que no pasaron necesidades económicas en los años 45, 50 o 60, cuando más de la mitad de los hombres de Murcia, Andalucía, Extremadura y de otras regiones tuvieron que coger el triste camino de la emigración. Quienes todavía nos acordamos de nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos mayores, vecinos, quienes hemos guardado algún recuerdo de ellos, no podemos olvidar lo humillante que es para un hombre la angustia y el sufrimiento de tener que marchar al país vecino a buscar honradamente lo que tu propio país no te da. Cuando esa emigración se podía realizar en tren, con asientos y aseos, o en un autobús, en la que entonces nuestros antepasados no se jugaban la vida, pero los trabajadores extranjeros que vienen a nuestra comarca a recoger algodón o a plantar melones, a carrear frutos u otro trabajo y a proporcionar sustanciosos beneficios económicos, sí, se juegan la vida en las pateras del estrecho o de entre los ejes de los camiones. Quizás esas personas que repudian al emigrante, además de no ser de nuestra tierra y proceder de familias adineradas, es posible que conozcan a algún patrono que está haciendo excelentes negocios, aprovechándose de una mano de obra barata, casi gratuita, o conozca al avispado estafa que vendiendo permisos falsos ha podido sacar una buena pasta. Hay familias que tienen hijos y pueden asumir con total tranquilidad que a los moros, a los gitanos o a los negros se les puede tratar de delincuentes, como lo hacen, los tratan como delincuentes, antes de cometer o hayan cometido delito alguno. Ese comportamiento, el que destruye una sociedad, el que degrada, el que pone en peligro el futuro de esos hombres, no es normal que viven en casas ruinosas,
bajo montones de madera, plásticos o cartones, sin agua para asearse, sin luz, ni butano para cocinar, pero sí se les exige que no vayan sucios, que no huelan mal, que vistan con decoro y sobre todo que trabajen de sol a sol y por poco dinero. Estamos practicando acciones inmorales, porque el gitano, el negro, el moro, por el mero hecho de serlo, tienen derecho de acceder a una vivienda digna, a salarios justos, y no hay derecho de aprovecharse de su trabajo para obtener beneficios ilegítimos. Y es que los pobres nos molestan y hay que ocultarlos. Con todo esto viene la degradación y más tarde nos estorbarán los disminuidos físicos, los discapacitados, los tontos, y después razonaremos que los viejos son una carga, sobre todo económica, y también molestan. Cuando una sociedad cierra sus mentes y ojos y antepone los beneficios económicos a la justicia o a la solidaridad, esta sociedad está poniendo los futuros cimientos de su degradación moral. Una crónica sobre la televisión, la telebasura y su público. Una de esas dudas a la que se enfrenta cualquiera cuando se sienta ante un televisor con la intención de distraerse o relajarse un rato. ¿Qué idea tendrán de nosotros los responsables de esos programas infectados de aberraciones y simpleces que proliferan cada vez con mayor furor? ¿Hasta qué punto supondrán esos señores que somos capaces de emitir un juicio discrepante y de discutir de sus imbecilidades, de poner objeciones a la deplorable mercancía que tratan de endosarnos? Pensarán, supongo, que delante de la pantalla se agolpan una multitud frívola y alicuada, hombres y mujeres que no merecen ser tratados con cierta diferente consideración. No, no. El espectador es un consumidor potencial a quien es preciso captar por la vía más rápida. Y si para llegar a él hay que pervertir su sensibilidad y mofarse de su inteligencia, pues adelante. Por eso se siguen explotando los tópicos más rancios, los estereotipos más bochornosos y retrógrados, las rubias con las tetas más grandes, el fantoche que cuenta chistes, o el disfrazado de mariquita, el impresentable elenco de celebridades más o menos efímeras, más o menos ociosas, que no tienen pudor ninguno en ejercer con absoluta saciedad esa forma de prostitución clamorosa o de parasitismo social, que consiste en comerciar con su cuerpo y sus intimidades. Además, en muchos programas es preceptivo conseguir que reine un ambiente de juerga perenne, una atmósfera festiva de euforia falsa y recalcitrante, a la que se le quiere dar por todos los medios una apariencia confortante.
otros programas se consagran a fomentar el gusto por lo sólido y lo estridente, y lo hacen con tanta insistencia que pueden transmitirle la impresión de que el mundo es exactamente eso, una charca pestilente llena de gente extravagante. Hay emisiones que hacen resaltar los aspectos más enfermizos de la naturaleza humana, mostrando lo peor, lo más bajo, hurgar en lo ayesto y lo deforme, remover todas las cloacas, exponer ante las miradas morbosas del público que desea extasiarse en su contemplación. Y no solo las cadenas privadas, aunque la cadena 2, sigue siendo para mí el reducto de producciones intachables. Pero también veo cómo un puñado de patanes grotescos copan también en la televisión pública los horarios de mayor audiencia. Pero aún es más triste escuchar a los responsables de las diferentes emisoras cuando, con un cinismo casi delictivo, se justifican diciendo que esa clase de televisión, esa basura, es lo que el público demanda. Las emisoras están al servicio del poder político de turno y puede servir para educar la sensibilidad y mejorar el gusto del espectador. Y es que más allá de su codicia, no existe para ellos ninguna responsabilidad. El año pasado, 1999, se celebró el Año Internacional de los Mayores. Este año pasado, finalizando el siglo y a las puertas de este, me pregunto, ¿será posible que hayan dedicado todo el año 1999 a nosotros los mayores? ¿Qué pensarán hacerle a todos esos millones de mayores? Por la hora presente le están dando varios viajes para que conozcan nuestra querida España. Sin embargo, hay otras necesidades más importantes que pueden ser grandes y maravillosas, como son hacer una campaña gratis para cubrir las necesidades más imperiosas de estos mayores. Pregunto, ¿hay alguna persona que tenga la boca en buenas condiciones? ¿Y sus oídos? ¿Y su vista? Un arreglo de boca que muchos pensionistas no pueden costearse porque el peculio no les alcanza, y el que necesita un audífono para el oído, y como final, una revisión total de la vista, y el que necesite gafas, se las compren. Estas tres necesidades, de las que muchos mayores carecen de ellas, si las cubriese el Estado español, yo creo que este gobierno pasaría a la historia. ¿Qué pido para mí? Yo nada. ¿Que pertenezco al gremio de los mayores? Pues sí. Solo diré que tengo 85 años, pero yo, gracias a Dios, me encuentro con buena salud. Yo solo pido a Dios que me conserve la salud que tengo. Con eso me conformo, que no es poco. Yo os aconsejo que aprendáis a ser viejos. Empezamos desde jóvenes con los fenómenos que marcan nuestra vida biológica. ¿Os acordáis de jóvenes cuando deseábamos tanto la aparición de las primeras señales de barba en las mejillas o en la barbilla? En las muchachas, el crecimiento de los pechos. Somos chicos o chicas, y a esa edad ya deseamos ser hombres o mujeres. Después queremos ser padres, tener hijos, crear una familia. Ya mayores, con el tiempo, nos sorprende el poco pelo que vamos teniendo,
aparece la calva, se nos cae el pelo y advertimos cómo poco a poco en la cabeza y en lo más alto nos quedamos sin pelo y cambiando el color del pelo a blanco son las canas. En el puesto de trabajo ya pensamos en un plan de baja y asegurarnos un plan de pensiones que pueda resolver el plan económico de la familia. Sin embargo, lo que no debiera sorprendernos nunca es la vejez. Sabemos con mayor precisión que cualquier otro asunto que marque nuestros pasos nos dirigen a ella, que para evitarla no caben arabescos, ni existen excepciones, ni sueros, ni milagros o medicinas. Llegaremos a viejos. Estamos ciegos cuando no valoramos ese pie que de repente se vuelve vacila ante cuando descendemos las escaleras. Ni tomamos en cuenta la última graduación de las gafas, o esa copa de vino o agua que nos tiembla entre las manos. Nos volvemos voluntariamente ciegos, aunque no nos hayan visitado aún las cataratas, y nos empeñamos en subir el volumen de nuestro televisor porque el aparato no se oye porque no oímos bien. Y nos aferramos al pasamanos al bajar la escalera porque no tenemos la seguridad en nuestros brazos y en nuestro cuerpo. Hay que aprender a ser viejos, preparando sin prisas y sin pausas, sabiendo que la vida no es precisamente como el juego de las 7:30, que te puedes plantar, y lo peor que nos puede ocurrir es no llegar a viejo. Y si llegamos, procurar aportar a la vida a los años, en lugar de años a la vida. A esta edad hay que procurar vivir enseñando a nuestros jóvenes, a la vez de que aún nosotros podemos aprender mucho. Tenemos una crónica que se titula Las nubes, las vacaciones y las fiestas. Va a llegar la primavera y entre los meses de marzo, abril y mayo se compaginan la Semana Santa, fiestas de primavera en Murcia y en mayo las fiestas de Caravaca de la Cruz, las de Alcantarilla y San Isidro. De estas unas fiestas son de recogimiento y la oración y las otras de alegría y jolgorio. Sobre todo esos días de vacaciones, con que son cortas para mayores y niños, no dejan de ser unos días de descanso. Pensando en estas fiestas, nos preguntamos, ¿qué día harán estas fiestas? ¿Lloverá? ¿No lloverá? ¿Habrá nubes? ¿Hará sol? Pues si tienen que desplazarse desde Madrid u otra ciudad lejana, con los hijos, la mujer y la suegra, lo piensan mucho más. Los murcianos sentimos algo más que temor a la aparición de los nubarrones, de la tormenta. Cuando suena el trueno, para quitarnos el miedo, nos jaleamos diciendo, toma ya, o nos acordamos de San Pedro y de sus muebles, o sacamos la cruz milagrosa de Caravaca. Algunas ancianas pasan la tormenta sentadas en la taza del váter, e incluso nos acordamos de Santa Bárbara al ver el relámpago. La vela al Santísimo ilumina la sala de estar. Se evitan corrientes de aire y se desenchufan las antenas. Los jóvenes más insensatos hacen oídos sordos a la advertencia de los mayores, que conocen las consecuencias de la tempestad. Después de tempestad, la calma. Murcia, poco a
retomando su normalidad. Murcia se viste de fiesta y feria, empiezan las procesiones, después la fiesta de abril, van de la huerta con sus trajes típicos huertanos, carrozas típicas de la huerta, música y colorido. Otros días, moros, cristianos, folclore del Mediterráneo, toros, tunas de varias universidades y finalmente el entierro de la sardina. Un gran desfile de carrozas, música, reparto de juguetes y al final la quema de la sardina. Termina el espectáculo y todo esto nos hará olvidar la tempestad. Después la vuelta al hogar, a la rutina diaria que nos lleva de nuevo a madrugar, a encender la radio a primeras horas del día y en ella los informativos que nos ponen al corriente de todo lo que sucede en este mundo. Poco a poco nos vamos centrando en el quehacer diario, al tiempo que las grandes superficies invaden nuestra intimidad con sus anuncios de moda, verano, otoño y ventajas en las compras de algunas rebajas. Otra crónica sobre los domingos. Oye, Don Quijote y Sancho toparon con la iglesia. Esta crónica se titula El fútbol y los domingos. Don Quijote y Sancho toparon con la iglesia y la iglesia ha topado con el fútbol. El Papa advierte a todos los fieles de la iglesia que el domingo es para Dios y no para el fútbol. Maradona metió un gol con la mano en el partido entre Argentina e Inglaterra. Aquello se le llenó y se le llamó la mano de Dios. Eso demuestra que los designios de Dios son inescrutables. El texto sagrado sobre los domingos debía decir: el fútbol se ha hecho para el hombre, no el hombre para el fútbol. Pero lo malo del fútbol no es que se haya apoderado el domingo, que es para Dios. Lo malo es que se ha apoderado de todos los días que son para el trabajo. Al fútbol no hay quien se lo cargue. Ni Fernando Sánchez Dragó, ni Jesús Giligil. Era más fácil echar a Gorbachov del Kremlin que echar a Pelé de Maracaná o a Di Stéfano del Bernabéu. Ni siquiera venden en Rusia los ladrillos que pisaba Stalin. Y aquí, sin embargo, están vendiendo el césped que pisaba Puskás, por el que corría Gento. El fútbol es una religión que rompe fronteras, desconoce ideologías y acomoda creencias. Y desde luego es mejor que ciudades y naciones se enfrenten en los estadios. Y esto es verdad. En cierto modo el fútbol ha sustituido a la guerra. El honor nacional se pone en los borceguíes y en las piernas de los jugadores, y no en las orugas y los cañones de los blindados. Al fin y al cabo, en botín, en una pelea de fútbol, es una copa o un campeonato. No sería demasiado exagerado afirmar que la decepción de los españoles con la derrota del Mundial de Fútbol 98 y con el fracaso de Javier Clemente ha sido mayor que la del otro 98 con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Aznar dijo esta frase cuando se enteró de lo del fútbol, que se había perdido el campeonato: yo no he enviado mis naves a luchar contra los nigerianos, pues se perdió con Nigeria. Dies Domini, el día del Señor, es la carta pastoral del Papa, y eso nos advierte desde el comienzo del deseo del Santo Padre de que el domingo se dedica a la piedad y a la caridad antes que al fútbol. Sin embargo, algo de bueno tiene que tener el fútbol cuando hay tantos jugadores que se persignan al entrar al campo o dan gracias a Dios mirando al cielo con las manos juntas cuando meten algún gol.
También puede ser que los que reciben un gol juren y blasfemen, pero eso es cosa de todos los días, de todas las obras y de todos los trabajos. Vamos de la vista misma. La oración del jugador dice: gracias, Señor, por el trabajo, los alimentos y sobre todo por los millones que nos dan. Amén.